cuántas cosas la sal es buena, ¿sí? Y aún si seguimos viendo, por ejemplo, ahora, ¿qué creen que está de moda en nuestro país para que nos pueda dar estabilidad económica? Ya no es el gas, ahora es el litio. Y también explicado de forma sencilla, ¿de dónde viene? Sal, salar, el Uyuni, todo eso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y es por eso que yo me iba nuevamente y quisiera que podamos leerlo, lo que nuestro Señor Jesús dice en Mateo 5:13, ¿sí? Mateo 5:13, y ahí tiene un pequeño título que dice enseñanza acerca de la sal y de la luz. Y miren cómo nuestro Señor Jesús lo va diciendo. ¿Por qué dice? Ustedes son la sal de la tierra. Y es ahí donde a mí me llegaba esa pregunta, ¿no? Después de haber escuchado y aún haber creído por un tiempo eso que la sal era mala, yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si tú nos dirías que somos algo, ustedes son la sal de la tierra, si es algo malo y que lastima nuestro cuerpo? No tendría sentido, ¿no? Pero es ahí donde empezaba a llegar pensamientos de parte del Señor para poder compartir este mensaje. Y es interesante ver cómo nuestro Señor empieza y nos dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Entonces, ¿saben, hermanos? La sal es algo muy importante ahora y lo fue en ese momento. Y quisiera poder compartirle algunas características que la sal tiene para que podamos entender bien por qué nuestro Señor Jesús nos diría que seamos sal. Por ejemplo, la sal, ahora quizá no tanto, ¿no? Porque ¿por cuánto compras la sal? Así, 3 bolivianos la bolsita. Pero en ese tiempo la sal era muy valiosa, ¿sí? Una de sus características, que es valiosa. Otra, que da sabor. Otra, que preserva. Y otra, que es firmeza, una representación de firmeza. Y vamos a ver cada una. Pero, ¿por qué decir que es valiosa? Imagínate que en ese tiempo la sal era un artículo de mucho valor. ¿Por qué? Porque como les decía, quizá ahora no lo podemos ver así porque es barato la sal. Pero en ese tiempo la sal era incluso usada como parte de pago. A ver, si nos vamos a la raíz etimológica de la palabra salario, ¿de dónde creen que viene? Proviene del latín salarium, que se deriva de la palabra sal. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en la antigua Roma, incluso a los soldados, a los funcionarios, ¿en qué creen que se les pagaba? Con sal. Entonces ahí era un recurso muy valioso, un recurso muy necesario. ¿Por qué? Por todas las características que tenía en ese tiempo, por todos los usos que le daban. Entonces imagínate que ahora nos paguen con sal. Pues en ese tiempo lo hacían, ¿sí? Entonces, miren cómo va cambiando la cosa, ¿no? Y nuestro Señor Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra. Entonces no es algo malo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo tenía un valor. Aún
Yo te animo a que ahí a la persona que está a tu lado puedas decirle, tú eres sal. Después, si estás dudando todavía, pon atención, vamos a ir viendo por qué somos sal. Miren el valor que tenía, usado como una divisa para pago. Imagínate, es como decirle ahora a una persona, tú eres como un sueldo, un salario. Es algo valioso. Y saben, hermanos, a veces pasan cosas en nuestra vida. A veces la vida nos pega duro y hace que nosotros sintamos que ya no tenemos valor. Y hace que sintamos que ya no valemos. Pero yo quiero decirte esta mañana que no es así. Que si quizá tú te has sentido incluso hasta deprimido porque has sentido que has perdido tu valor, nuestro Señor Jesús te dice hoy que no, que tú eres sal de esta tierra y tienes un gran valor para Él. Yo morí por ti. Es algo que me repetía nuestro Señor Jesús. Entonces, si Él dio su vida por mí, ¿cómo no vamos a ser valiosos? ¿Cómo tú no vas a ser valioso? ¿Recuerdan la Santa Cena de la semana pasada? Porque ahí comentamos que nada es gratis. Nada es gratis. Si tú te pones a analizar, a alguien le ha costado algo, eso que tú tal vez lo estás viendo como un regalo o algo gratis. Así también que tú estés aquí el día de hoy, que nosotros estemos aquí, también le costó la vida, su sangre a nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cómo no vas a ser valioso? ¿O no? Cuando uno entiende esto, realmente cambia conceptos que tiene. Porque ahí, a pesar de que quizá te han dicho que no vales nada, quizá te han insultado, menospreciado, tú ahí te puedes dar cuenta que no. Que tal vez para personas puedan decirte que no vales, pero para nuestro Señor Jesús lo valiste todo. Me solo escucho un amén, pero aquí debería ser donde todos decimos amén y aplaudimos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús lo dio todo por nosotros, ¿sí? Así que tú tienes un gran valor por medio de ese sacrificio. Amén. Entonces, si la sal es valiosa, tú también lo eres. Y eso es algo que tendremos que entender para poder seguir este camino. Porque una persona que tampoco siente ese amor por sí mismo, en el buen sentido, tampoco puede compartir mucho, tampoco puede ir y ser el siguiente punto, que es da sabor. Les preguntaba cómo le gusta la comida. A mí me gusta, sí, algunas cosas más saladito. Sí, Emma sabe que por ejemplo, algunos platos ella le tiene que ir a aumentar sal para que yo lo coma más rico. Por ejemplo, el otro día comí una sopa y no tenía sal. Entonces, a pesar de que era una sopa de maní, es agradable, es rico, pero sin sal tenía otro sabor. Entonces ahí agarraba el salero y le echaba un poco más para darle un poco de sabor. Porque la sal da ese sabor especial a muchos platos. O imagínate comer algo sin sal. ¿Es igual? No, ¿verdad? Miren lo que dice Colosenses 4, en el versículo 6. Porque dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, ahí nosotros, mis hermanos, podemos ser esa sal que da sabor a una vida, esa sal que va y ayuda a una persona.
No sé si se han topado con personas un poco ásperas, así medio, como que te dicen las cosas así muy de golpe, ¿no? Y no es bonito. Cuando vienen y simplemente te lanzan las cosas. Pero qué diferente es cuando te topas con alguien que sabes que sí te lo va a decir, pero te lo dice de una manera que hasta te hace entenderlo, pero también sin lastimarte, por ejemplo. Si no lo dicen así con ese sazón, con esa forma especial que creo cada uno de nosotros debería tener, ¿o no? Entonces nosotros no simplemente somos algo valioso para Dios, sino también estamos aquí para poder ser esa sal que da sabor a la vida de otras personas, por así decirlo. Yo sé que cada uno de en algún momento nos toca ayudar o apoyar a alguien. ¿Cómo lo hacemos? O si lo estamos haciendo. Porque a ver, si seguimos leyendo, miren cómo lo dice. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Dice nuestro Señor Jesús. Imagínate, si la sal pierde esas esencias y características, ¿para qué sirve? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? Pregunta. Y ahí lo responde. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Entonces, mis hermanos, si nosotros no entendemos hoy que somos esa sal y que somos eso que puede llegar a poder animar a otros hermanos, hemos perdido todo. Y si has perdido eso, ya no sirves. No tienes valor. Y cuando yo entendía esto es, si alguien o algo no sirve, ¿cómo lo tomamos? Porque podemos decir de lado, ese hermano no está sirviendo. Entonces es que tú no estás haciendo algo que deberías hacer. No sirves, pero también es que gracias a nuestro Señor Jesús que nos va dando más oportunidades. Y esta semana que viene, ¿por qué no te propones ser sal en la vida de alguien? ¿Por qué no te propones ir y dar sabor a una vida, llevar el evangelio, compartirlo, y que esa persona pueda sentir ese amor de Jesús por medio de ti? No te olvides, como lo dice nuestro Señor, ustedes son la sal de la tierra. Solo escucho un amén, pero sé que lo están entendiendo los demás. Amén. Miren, hermanos, otra característica interesante de la sal es que la sal actúa como un conservante y en ese tiempo por eso tenía ese valor, porque en ese tiempo no tenían refrigeradores, no tenían cómo conservar sus alimentos. ¿Cómo los conservaban? Por medio de la sal. ¿Sí? Dice que la sal actúa como conservante, evitando la descomposición de los alimentos. Entonces, en ese tiempo era muy necesario, por eso su alto valor. Entonces, como evitaba que algo se eche a perder, era algo que lo usaba mucho, preservaba.
mantenía las cosas. Pero una vez más, si perdía su valor, ya no valía nada. Si la sal por alguna razón perdía esas características, ya no valía nada. Entonces, también el tema de preservar es algo bien importante, ¿sí? Y algo que yo entendía mientras podía realizar este estudio es que para tú poder preservar algo, primero tienes que preservarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú no cuidas tu relación con Dios, ¿cómo vas a poder preservarte a ti mismo y después preservar a los que te rodean y después ir y compartir la palabra de Dios? No tendría sentido. Porque todo empieza por uno. En Hebreos 13:8 dice que nuestro Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y qué bonito es eso, ¿no? Que nuestro Señor Jesús sea el mismo siempre. Pero ¿será que nosotros somos así? Porque para poder preservar algo tendríamos que mantener esa esencia en todo el tiempo de nuestra vida, pero a veces no lo somos. Porque imagínate a nuestro Señor Jesús siendo uno antes, otro en este tiempo y otro en el futuro. ¿Cómo sería? ¿Te has puesto a pensar alguna vez en un Señor que hasta no tendría coherencia, ¿sí? En una línea del tiempo. ¿Cómo sería su mensaje si Él cambiara? ¿Cómo sería su palabra si Él cambiara? No sé, yo me ponía a pensar y hasta decía, no, pues hasta tal vez habría 3 Biblias, ¿no? Una de antes, como Él era, otra como es ahora y otra cómo va a ser después, pero la palabra es una, hermanos. Dice que la palabra de Dios no cambia. Vas a pasar tú, voy a pasar yo, vendrán otras generaciones, vendrá nuestro Señor Jesús, pero la palabra de Dios se va a mantener, no va a cambiar, ¿sí? Y la palabra dice que nuestro Señor Jesús es el verbo, es la palabra, no cambia. Entonces, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros vamos cambiando a veces dependiendo de nuestras circunstancias? Porque si nosotros vamos cambiando, ahí es donde también perdemos esa característica de preservar, porque ni siquiera estamos pudiendo preservarnos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a preservar un mensaje? A ver, por ejemplo, este tiempo de elecciones, donde se dicen muchas cosas, ¿sí? Mucho se habla, hay muchos mensajes de los candidatos, todos quieren quedar bien, pero hasta a veces hay cosas que molestan, ¿no? Porque se ve cómo van cambiando ellos, ¿sí? ¿O no te molesta cuando ves algo que tú sabes que no era así y ahora lo es por parte de esas personas? Les voy a poner ejemplos, ¿sí? Y si toco algún candidato de tu agrado, no te molestes conmigo, ¿sí? A ver, por ejemplo, la idea es que nosotros podamos ser firmes y lo que somos ahora, mañana y hasta el día que partamos. No podemos ser uno ahora y tener otro pensamiento mañana y ir así de lado a lado. Por ejemplo, a ver, un candidato me llamaba la atención, sí, porque él dice que es capitalista, pero es vicepresidente de la Internacional Socialista. Medio raro. Yo no entiendo cómo puede ser posible eso, ¿sí? Otros candidatos, por ejemplo, ahora están pidiendo un voto nulo, pero ahí por el 2011 decían que el voto nulo es malo y que no tenías que hacerlo, y entonces, ¿cómo? O sea, ¿depende al tiempo? ¿Te imaginas que nosotros podamos estar variando al tiempo la palabra de Dios?
un tiempo podamos hablar de santidad, pero al otro no, hablar de infidelidad, por ejemplo. No tiene sentido. Y a ver, yo les voy a poner un ejemplo muy personal para que lo podamos entender. A mí me gusta dar ejemplos cuando comparto para que el mensaje un poquito se pueda quedar ahí, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta tomar una bebida de cola muy conocida. Ya yo no la tomo. Pienso que es bastante dañina y no me gusta. Pero si me invitan, obvio me sirvo y puedo compartir. Pero por mi voluntad, a mí no me vas a ver tomando esa bebida. Hasta yo les podría decir, no, agua, mejor. Pero hermanos, imagínate que tú me ves así ahora y el día de mañana veas que yo a mis hijos les empiezo a dar esa bebida y están con su bebida tomándola muy felices. ¿Qué dirías de mí? Dirías, pero hermano, si decía que eso hace daño, ¿cómo ahora le da a sus hijos? ¿Se dan cuenta? Porque nosotros tenemos que primero preservar lo que somos. Tenemos que preservar y mantener la línea que tenemos ahora. Si tú preservas tu relación con Dios, si tú preservas el estudio de la palabra, que no sé cuántos lo hacemos, porque estudiar la palabra no es simplemente agarrar y leerla así como cualquier libro, sino es, a ver, un momento, me quedaré aquí. ¿Por qué sal? ¿Por qué somos la luz? ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué nuestro Señor Jesús usa de ejemplo, no sé, una semilla de mostaza? Porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar esas verdades y aún esos tesoros. Porque si tú simplemente lo vas a agarrar, lo vas a leer como un libro cualquiera, no creo que pueda llegar a ser ese preservante en tu vida. Pero si tú te pones a meditar en la palabra, vas a poder entender muchas cosas, así como lo estamos entendiendo hoy. Estudiar la palabra, no leerla, va más allá. Aún el congregarse, mis hermanos. Yo de verdad doy gracias a Dios por los que están aquí hoy, porque a pesar de las circunstancias que está pasando esta ciudad, el día de hoy están aquí. Y realmente Dios los bendiga y que Dios recompense esa fidelidad, porque yo sé que les ha costado llegar, no ha sido fácil. Pero entonces, voy a decirlo, aunque algunos quizás se molesten, pero hermanos, hay muchos que solo vienen un domingo al mes, hay muchos que vienen como de visita, ¿sí? La iglesia no es para visitar, esta es una casa donde todos nos congregamos juntos como hermanos, buscando a nuestro Dios. Y es un poquito, yo creo, complicado cuando dejamos de congregarnos. ¿Por qué? Porque ahí también pierdes esa preservancia que tú deberías cuidar. Tienes que cuidarte tú mismo y empezar a protegerte tú, porque ese mundo allá afuera te va a corromper. Si tú dejas de venir aquí a la casa de Dios, te vas a corromper, y yo te lo puedo asegurar, porque no va a haber algo firme que te pueda ayudar. Necesitamos de nuestro Señor, necesitamos de su palabra. Aún el hacer discipulado es algo que creo que también nos está faltando a muchos. El poder estudiar la palabra, no solo aquí un miércoles, un domingo, sino también durante la semana, reunirte con hermanos y seguir adelante, mis hermanos. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer? Necesitamos hacer uso de esa cualidad preservadora de la sal, que aún, hermanos, esta sal tiene un símbolo así como de mantener puro y limpio algo, sin corrupción.
¿Tú te imaginas cómo sería nuestro país si no hubiera corrupción? Con todo lo que tenemos, con todos los recursos y aún con gente trabajadora. Porque la verdad, en este país hay gente que trabaja y se esfuerza mucho. Te menciono algo ahí en el Alto, a pesar de esas bajas temperaturas, 5 de la mañana ya está ahí la gente trabajando. Pero ¿saben lo que nos arruina? Es la corrupción. Y si nosotros pudiéramos quitarla, empezando por nosotros mismos, ¿cómo puede cambiar nuestro país? ¿Cómo puede cambiar tu vida? ¿Cómo puede cambiar tu ciudad, tu familia? Si ven una firmeza en ti. Entonces, para poder preservar, primero tienes que preservar tú tu vida, tu relación con Dios. Y así vas a poder seguir adelante en este camino. Primera de Pedro 3:15 dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que si nosotros queremos mantener a nuestro Dios Santo, van a venir momentos donde vamos a tener que compartir, hablar. ¿Cómo lo vas a hacer si tú no has preservado tu misma vida? ¿Cómo vas a tú poder presentar defensa de un tema si no tienes esa mansedumbre, si no tienes ese conocimiento del Señor? Necesitamos más de Dios, necesitamos más de su palabra. Nuestro pastor Josías, por ejemplo, manda devocionales cada día. Y sería interesante ver, ¿no?, cuántos realmente lo leen. ¿Será que todos leemos o no? ¿Será que nos tomamos ahí un tiempito para leer o no? Si nos vamos un poco al mensaje de la anterior semana, ¿cómo era? Que no tenemos que ser necios, ¿no? Que no tenemos que dejarnos llevar así y ser como esa osa que le quitan su cría y se vuelve loca y empieza a atacar. Y aún nuestro pastor nos daba ahí una tarea de poder leer Proverbios, no sé cuántos lo hicieron. Entonces, hermanos, si tú no preservas primero tu vida, si tú no la proteges del mundo, ¿cómo vas a poder después proteger a tu familia? Varones, cabeza, ¿cómo vas a poder proteger a eso que es tan importante? ¿Cómo vas a proteger a tu familia? ¿Cómo vas a poder impactar después en las demás personas si tú no estás haciendo lo que debes hacer? Y no es un tema menor, mis hermanos. Entonces hemos visto que la sal es valiosa, que la sal da sabor, que la sal nuestro Señor a la sal también. ¿Qué es un pacto? Un compromiso que no se puede romper, ¿correcto? Entonces un pacto es algo que se tiene que cumplir. Y por ejemplo, cuando tú puedas leer el libro de Levítico, por ejemplo en Levítico 2:13 se usa el término que la sal es para hacer un pacto, porque ahí dice que la sal se usa en las ofrendas y dice que nunca lo olvides de poner sal ahí a tu ofrenda. Sal del pacto le llaman algunos estudiosos. También tenemos un caso en Números 18:19, yo se los voy a leer así rapidito.
Porque dice, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetua es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Miren lo que nos quiere decir nuestro Señor, que por medio de la sal también era una muestra de lo que nuestro Señor Jesús quería mostrar, quería hacer un pacto, quería revelar algo a nosotros. Qué interesante es que aún desde ese tiempo, porque hemos visto, por ejemplo, desde el inicio de esta era, cómo la sal tenía valor, pero aún más antes de nuestro Señor Jesús, ya le daban un valor, ¿sí? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser esa sal firme, esa sal que demuestra un pacto, algo especial. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 13 narra cómo empiezan a pelear dos reyes. Empieza a pelear Jeroboam, que era rey de Israel, y Abías, que era rey de Judá. Y esto sí quisiera que lo podamos proyectar y podamos leerlo, porque aquí se empiezan a enfrentar y dice que Abías manda un número de soldados, pero también Jeroboam manda otro número de soldados y se están ahí por enfrentar. Y es aquí donde Abías dice algo, y dice en 2 Crónicas 13:4, y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme Jeroboam y todo Israel. Le habla, ¿no?, al otro rey y a su ejército. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Miren qué importante era la sal en ese tiempo, porque este pacto de sal mostraba algo que muchos quizá no entendían en ese momento, pero que ahora por medio de la palabra podemos ver que era como que Dios mostraba una promesa por medio de ese pacto. ¿Sí? La palabra de Dios dice que nuestro Dios es un Dios de pactos. Lo que Él dice lo va a hacer, lo va a cumplir. ¿Sí? Si Él ha prometido algo, entonces Dios lo va a hacer. Y Dios había prometido dar el reino a David, y así lo hizo. Y aún, por ejemplo, también le prometió a David que de su descendencia vendría nuestro Señor Jesús. Y si tú lees la genealogía de Él, te vas a dar cuenta que ahí también está nuestro Señor. Entonces miren cómo nuestro Señor cumple su palabra, lo que nos da a entender que nosotros deberíamos también tener esa firmeza. Deberíamos ser esas personas firmes que nos mantenemos siempre, como decía mi abuelito, como una plomada. Es algo que cae recto, es algo que no se desvía. Pero hermanos, algo que también podía entender es que para que nosotros tengamos firmeza también tenemos que tener madurez. Y no sé cuán maduro tú estés en este camino del Señor. Porque a veces la madurez se va a ver en diferentes formas y momentos, ¿sí? Alguien maduro va a actuar diferente que alguien inmaduro. Aun cuando en tu manera de pensar, ¿cómo está? A ver, por ejemplo, el otro día alguien me decía, usted debe ser malo. Y yo me ponía a pensar, una parte de mí, que creo que todas la tenemos, es decir, no, pero no, yo soy bueno, sí, yo soy buenito. Pero realmente cuando yo me ponía a meditar y a ver cómo yo soy realmente, podía ver que sí, yo soy malo, yo no soy bueno, yo soy una persona que realmente le falta mucho, y si tú pudieras aún entrar a mi mente, entrar a muchas reacciones que tengo, te darías cuenta lo malo que soy.
pero eso parte de un análisis que tú mismo te puedes hacer, pero a veces cuando hay inmadurez, tú te quedas en decir, no, yo soy bueno, no, yo soy buenito, no, yo no hago nada malo, las personas son las malas conmigo. Entonces, hermanos, necesitamos esa madurez. ¿Qué decía nuestro Señor Jesús? Cuando le decían, oh maestro bueno, ¿cómo respondía él? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, el Padre. Y ahí nos quería mostrar algo, que nosotros tenemos que vernos tal y como somos. ¿Cómo te ves tú a ti mismo? ¿Estás enfocado en esa forma de ser, de pensar que tú eres bueno, en algo que yo le llamo el buenismo? ¿Sí? Es algo que personalmente es como tú verte como alguien que no hace nada, que si ha pasado algo no es tu culpa, es culpa del otro. Entonces hay un buenismo ahí, y ese buenismo está muy de moda ahora. Porque a ver, hasta los candidatos que están para estas elecciones también lo utilizan. Y utilizan frases como, voy a erradicar la pobreza. Ya lo hemos visto en varios estudios que la pobreza no se va a eliminar. Si tú eres sincero, te vas a dar cuenta que la pobreza no se puede eliminar. Y aún eso dice la palabra de Dios. Y aún también, ¿por qué? Porque vamos mostrando formas y maneras en que no siempre nosotros actuamos de la manera que deberíamos. ¿En qué sentido? En que a veces cuando las cosas están muy bien o tienes ciertos privilegios, entonces ahí tú puedes incluso tener otros pensamientos. Y te lo plasmo en un ejemplo. Por ejemplo, en Argentina tenían unos bonos para personas que no trabajaban, ¿sí? Imagínate tú, joven, que ahorita no tienes trabajo y que el gobierno te dé un bono. Suena bonito, ¿no? Pero yo veía la entrevista de un joven y se acercaba a la reportera y le decía, ¿y tú a qué te dedicas? Y él respondía, nada. Pero ¿y de qué vives? Ah, de los bonos que da el gobierno. Ah, ya, pero ¿y cuando tengas que hacer algo, no sé, estudias? Le preguntaba. No, no estudio. Entonces, ¿no estudias, no trabajas? No, no hago nada. Entonces ahí le preguntaba a la reportera, pero ¿y si pasa algo, necesitas más? Ah, entonces trabajaré. ¿Por qué? Porque entraba en un conformismo y eso es algo que afecta, hermanos. ¿Por qué? Porque ese buenismo de pensar que tú dándole un bonito a una persona, como en este caso un joven que no tenía ni 25 años, con toda la fuerza para poder trabajar, no lo hacía. ¿Tú crees que eso es bondad? ¿O es fomentar una vagancia, fomentar algo malo? Si nos vamos igual a la palabra de Dios, ¿qué dice la palabra? Que el que no trabaja. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta cómo a veces nos vamos dejando llevar por ciertas corrientes, ciertas formas de pensar, pero que no son bíblicas? ¿Y por qué ahí perdemos esa firmeza? Perdemos eso que yo le llamo esa cultura del esfuerzo, ¿sí? Yo creo que para conseguir algo nosotros tenemos que esforzarnos. Nada es gratis. Tú quieres algo, tienes que esforzarte. ¿Quieres conocer más a Dios? Tienes que esforzarte. ¿Quieres conocer más a nuestro Señor? Tienes que esforzarte más en la palabra. ¿Quieres conocer más y que aprender a escuchar la voz de Dios? Tienes que levantarte temprano y orar. ¿Quieres conocer más a Dios? Tienes que buscar esa intimidad con Él. Es un esfuerzo. No es simplemente que las cosas van a suceder porque sí. Y para lograr eso necesitas firmeza, necesitas ser firme, necesitas por eso esa madurez en este camino del Señor. ¿Sí?
La madurez cristiana es algo que nosotros vamos consiguiendo a medida que vamos reordenando nuestras prioridades. Porque si tú te das cuenta o eres como yo, que no has sido una persona que ha nacido en un hogar cristiano, ¿cómo eran tus prioridades antes? ¿Y cómo son ahora? Porque ahí en el mundo las prioridades son, no sé, mis padres y aún siguen siendo los padres, después viene la esposa o el esposo, después vienen los hijos, o después cambia y los hijos suben y la esposa baja. Pero ¿qué nos dice nuestro Señor? La prioridad, nuestro Dios. Después, si eres casado, ya tu esposa y así. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces reordenamos prioridades, vamos cambiando formas y llegamos a decir que a veces nosotros dejamos de complacer algo que queríamos por agradar a Dios. ¿No te ha pasado? Que tú por agradar a Dios, por obedecerle, dejas cosas que tal vez a ti te gustaban. ¿Por qué? Porque eso también es madurez, hermanos. Y esa madurez te va a dar la firmeza para que tú puedas seguir. Aún, hermanos, la madurez es algo que por ejemplo, nosotros como país no tenemos. O es que nos dejamos llevar por ciertas cosas. Te pongo otro ejemplo. Segunda Guerra Mundial, ahí por 1945, Alemania entra y prácticamente destroza Polonia. Pero ahora investiga cómo comercian esos dos países. ¿Por qué? Porque hay madurez en ellos. En cambio nosotros tuvimos una guerra, perdimos parte de un territorio hace muchos años y Chile sigue siendo nuestro enemigo. Cuando podíamos tener esa oportunidad de hacer negocio con Chile por medio del gas, ¿qué pasó? No, ¿cómo con nuestros enemigos vamos a comerciar? ¿Cómo se va a hacer con ellos? No. ¿Se dan cuenta? Eso es inmadurez, hermanos. Hay un ejemplo claro. ¿Cómo es en Europa? Han superado heridas, han superado cosas que han pasado, incluso han sido terribles. Si tú te pones a investigar todo lo que, por ejemplo, los alemanes hicieron en Polonia, o sea, hasta ahí ya se podría justificar que todavía lo veas como enemigos, pero no. Entonces ¿por qué no tener esa madurez? Esa madurez para que nosotros podamos ser firmes, para que nosotros podamos ser útiles a Dios en ese pacto que Él tiene. Nuestro Señor Jesús, para decirlo en mis términos, no se rajó. Él fue a la cruz teniendo todo el poder de decir no, de mandar a sus ángeles, de hacer, no sé, lo que te puedas imaginar. Para evitarlo, Él dijo no, fue firme. Entonces, ¿cómo deberíamos ser nosotros? ¿Cómo deberías ser tú? Entiende que tú eres sal, ¿sí? Y hoy espero que hayamos podido entender qué es la sal, qué representa. Y aún ponte a estudiar, porque seguramente hay más características que ahí podemos encontrar. Pero entonces, hermanos, este día podamos entender que nosotros podemos ser sal, que nosotros podemos ser algo diferente en este mundo, que nosotros podemos llevar la palabra de una forma diferente. ¿Necesitamos sí mejorar algunas cosas? Quizás sí, pero hagámoslo, no te quedes ahí. Por eso yo te animo que esta mañana te pongas de pie, pero te pongas de pie ya pensando en lo que tú vales, en lo que vales para nuestro Señor Jesús, pero que puedas entender que también requiere de tu esfuerzo, requiere que tú puedas poner de tu parte para ser esa sal del mundo que dice, esa sal de la tierra que dice nuestro Señor Jesús. Y aún,
Si ahora alguien te dice, oye, está salado, tú le puedes decir gracias. Y le puedes explicar por qué. Porque la sal preserva, porque la sal sazona, porque la sal es especial, porque la sal tiene valor. Y miren, para terminar, lo que dice Mateo 5:16. O sea, ¿para qué todo esto? ¿Sí? Porque te habla de la sal en el versículo 13, en el 14 te habla que seamos la luz del mundo. Y ahí en el 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Así tú seas sal, para que allá afuera vean nuestras buenas obras. ¿Para qué? Para que te glorifiquen a Dios. Vean que tú eres bueno, para que digan, Emerson es bueno. ¿Así dice? ¿No? ¿Qué dice? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso es, hermanos. No es para ti, no es para que nos jactemos de que hacemos lo bueno o de que hacemos cosas buenas, sino es para que nuestro Dios sea glorificado. Así como nuestro Señor Jesús, cuando hacía milagros, cuando Él sanaba a personas, glorificaban a Dios. Yo te animo que esta mañana tú puedas buscar eso, no tu gloria personal, sino la gloria de Dios. Que eso es lindo, es hermoso y qué bonito que por medio de nosotros Dios pueda ser glorificado. Así que ahí cerremos nuestros ojitos y podemos decirle, oh Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú nos has explicado algo que quizá lo habíamos leído por leerlo sin prestar atención por qué lo mencionabas. Tal vez, Señor Jesús, hemos pasado por alto estos detalles que hemos visto hoy. Pero hoy entendimos, Señor, por qué tú nos pides ser sal. Por qué tú nos pides ser, Señor Jesús, esa sal que preserva, esa sal que sazona, esa sal, Señor Jesús, que aún es valiosa. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú has hablado en nuestras vidas y nos permite, Señor, entender tus verdades. Yo te doy gracias, Señor, por todos mis hermanos que han escuchado tu palabra, por los que lo han visto o lo van a ver, Señor, ahí en la posteridad. Pero seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas siempre. Yo te pido, Padre, que tú nos permitas ser esa sal de la tierra. Esa sal, Señor Jesús, que va a ayudar a otras personas. Esa sal, Señor Jesús, que aún por medio de esas buenas obras que vamos a hacer por medio de ti, tú te lleves toda la gloria. Tú, Señor, y solo tú mereces toda la gloria y toda la honra. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno y porque, Señor Jesús, vas mostrando en tu palabra cosas lindas y especiales. Aún te pedimos, Padre, que tú pongas tu espíritu en nosotros para poder estudiar tu palabra. Ya no leerla simplemente. Ya no agarrar y simplemente leer un capítulo o quizá más, pero sin entendimiento. Sino que podamos agarrarla y estudiarla, Señor, meditar en tu palabra, entender por qué citabas unas cosas, por qué decías otras, y así, Señor Jesús, ser renovados por ti. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú vas a hacer. Yo te pido, Padre, que aún nuestras vidas y las vidas, Señor, de las personas que nos rodean. Hoy te damos gracias, Señor Jesús, por este lindo tiempo. Te decimos, Señor, que te amamos. Te decimos, Señor Jesús, que eres lo mejor que nos pasó y que sin ti, Señor, no somos nada. Ayúdanos, Señor Jesús, a mejorar cada día más para ti y que podamos ser esa sal que a ti te agrada. Bendito sea, Señor, por siempre. En tu precioso nombre, Jesús, oramos. Todos decimos amén. Que Dios los bendiga mucho, mis hermanos.